Hola, en este vídeo vamos a explicar la diferencia entre los conceptos de peso y masa y usaremos estos instrumentos para aclararlo un poco más. Aquí tenemos un problema con estos conceptos y es que a veces el lenguaje ordinario no coincide con el lenguaje de la física. Por ejemplo, si alguien te pregunta ¿cuánto pesas?, tú podrías decir 70 kilos. Y esa persona te entendería perfectamente. Pero si dices eso en una clase o en un examen de física, estarías haciéndolo realmente muy mal. ¿Por qué? La primera idea es que el concepto de peso es una fuerza. Es la fuerza con la que la Tierra atrae a los objetos que están en sus proximidades. Por lo tanto, es una fuerza. Y, además, la unidad en la que se mide el peso, por lo tanto, serán los newtons. Si tú dices kilos, ni siquiera estás diciendo una unidad. Kilo solo es el prefijo que multiplica por 1000. En tal caso, quizás quisiese referirte a que tu masa es un determinado número de kilogramos, dado que kilogramos es en lo que se mide la masa y el concepto de masa es cantidad de materia. O también podríamos entenderlo como la oposición a sufrir aceleraciones. Oposición a sufrir aceleraciones también es el concepto de masa. Entonces, si te preguntasen cuánto pesas, tú tendrías que decir una cierta cantidad de newtons. Cierto, nadie te entendería, pero estarías contestando de la manera más correcta en ese caso. Ahora vamos a ver con qué se miden cada una de estas magnitudes, el peso y la masa, y así poder relacionarlas con sus características. Pues el peso, que es una fuerza, se mide con un instrumento que es un dinamómetro. Esto es un dinamómetro. Si yo ejerzo una fuerza mayor, tiene un muelle en el interior que se estira más. Y en consecuencia, aquí está graduado en newtons, la fuerza que se ejerce. Lo podríamos ver más claro con este muelle mayor. Si yo pongo una masa, esta masa va a tener un peso, por lo tanto es atraída por la Tierra, y puedo medir con qué fuerza es atraído por la Tierra, en función de cuánto se estira el muelle. Si coloco otra masa más, el muelle vemos que se va a estirar un poco más. ¿Qué ocurriría si yo me fuese a la Luna y me llevase mis muelles y me llevase estas masas? Pues si en la Luna yo llevase estas masas y las colocase colgando del muelle, resulta que el muelle se estiraría mucho menos. ¿Por qué? Pues porque el peso es m por g, aceleración debida a la gravedad, y la aceleración debida a la gravedad en la Luna es menor. Entonces, si yo en la Luna colgase esta masa del dinamómetro, se estiraría mucho menos. Y aquí leería una menor fuerza ejercida. Por lo tanto, ¿con qué se mide la fuerza? La fuerza se mide con un dinamómetro. ¿Y cuál es una de sus características? Que si estamos hablando del peso medido con un dinamómetro, depende del valor de G. G en la Tierra, G en la Luna, en el planeta que estuvieses, o incluso de la altitud a la que hagas la medida. Sabes que G varía con la altura. Por lo tanto, el peso varía de un planeta a otro y varía con la altitud. Y lo medimos con un dinamómetro. Entonces, ¿con qué deberíamos medir una masa? Mediríamos una masa con la balanza. Una balanza que tiene dos platillos. Si yo coloco una masa de 50 gramos en un lado y otra masa de 50 gramos en el otro, la balanza debe seguir equilibrada. Entonces, la masa se mide con una balanza. Y la masa
Su característica es que es invariable. No depende de dónde haga la medida. Si yo me marchase a otro planeta, a Marte o a la Luna, y me llevase mi balanza y mis masas, para equilibrarla, masa que he puesto en un lado, tendría que poner la misma en el otro. 50 gramos, 50 gramos. Dado que lo que varía cómo atrae el planeta a cada una de ellas es exactamente igual. Por lo tanto, la masa es invariable, es una propiedad característica de la cantidad de materia que se mide con la balanza. Mientras que el peso es una fuerza, depende del lugar donde estés haciéndolo por la fórmula peso igual a m por g. Con todo lo que te estoy diciendo para la masa, debemos considerar que estemos dentro de los límites de la mecánica clásica, es decir, no haya velocidades próximas a la velocidad de la luz. Y, por último, decirte que espero que esto... Y con eso terminamos. Espero que el vídeo te haya servido para entender que si te preguntan tu peso dentro de una clase de física, debes contestar en newtons. Y que solo contestarías kilogramos si te preguntan la masa. Y eso es todo. Hasta el próximo vídeo.